dar inicio, por favor, señora secretaria, constatando el quórum reglamentario. Buenas tardes con todos los presentes. Sí, señor presidente, procedo a constatar el quórum. Asambleísta Alemán Mármol Mónica. Gracias. Saludos con todos y todas. Presente. Presente. Asambleísta Andrade Muñoz Vilma. Buenas tardes, un saludo a todos. Presente. Presente. Asambleísta Auquillo Ortega Raúl. Asambleísta Auquillo Ortega Raúl. No se encuentra presente. Asambleísta Cadena Huertas Francisco Javier. Compañeros, buenas tardes, esperando que todos estén muy bien. Presente. Presente. Asambleísta García Pozo Diego. Saludos con todos. Presente. Presente. Asambleísta Paredes Torres Washington. Un saludo muy especial desde la región insular, desde las Islas Galápagos. Bienvenidos a la comisión. Presente. Asambleísta Suquilanda Valdivieso Byron. No tiene audio. Asambleísta, un segundo. ¿Puede activar desde su computadora, asambleísta? No, bueno, se encuentra presente, no tenemos un problema con el presente. Un saludo cariñoso de acá desde la United States. Un abrazo para todos. Asambleísta Yeguana Echeverría Andrea. Presente. Presente. Asambleísta Yepes Martínez Héctor. Presente. Presente. Asambleísta Zambrano Alciber Magda. Asambleísta Zambrano Alciber Magda. No se encuentra presente. Contamos un quórum, señor presidente, para dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Por favor, demos lectura a la convocatoria. Enseguida, Quito, 5 de julio de 2020, convocatoria por disposición del abogado Dr. Yepes Martínez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Descentralización, Competencias y Organización del Territorio y de conformidad con lo previsto en el artículo 27, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, y en base a lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, me permito convocar a las y los asambleístas integrantes de la Comisión a la sesión ordinaria número 27 a desarrollarse el día lunes 6 de julio de 2020 a las 15 horas por medios telemáticos a través de la plataforma digital Zoom, con el fin de tratar el siguiente orden del día. Primero, Comisión General para recibir a varios prefectos del país a fin de analizar el incumplimiento de las transparencias de recursos económicos que por mandato constitucional y legal corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados y las devoluciones de los valores del impuesto al valor agregado adeudados por el gobierno central. Hasta aquí la lectura del orden del día. Me permito informar, señor presidente, que no existen solicitudes de modificación. Muchas gracias. Por favor, vamos al primer punto y nuevamente reitero la bienvenida a todas las autoridades de las provincias del país que nos acompañan el día de hoy para escucharlos. Quería como antecedente contarles que el día viernes en sesión de la comisión recibimos a los representantes de la AME, del CONGOPE y de CONAGOPARE y resolvimos por moción de la asambleísta Mónica Alemán y unánimemente aprobada por los que estuvimos presentes, resolvimos en primer lugar apoyar las acciones de movilización que se han anunciado sobre todo desde las alcaldías, pero por supuesto a los gobiernos locales en general, apoyar además la insistencia en que se califique el juicio político al ministro de Finanzas, que hay varios pedidos pendientes en la comisión, en el Consejo de Administración Legislativa, y también resolvimos iniciar una acción judicial desde la comisión con idealmente el concurso tanto de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales para exigir que se cumpla con la Constitución y la ley, eso por supuesto sin perjuicio de que sabemos hay acciones que ya han sido iniciadas en distintos CATs. Eso simplemente pues para poner antecedente lo que tratamos en sesión anterior y a partir de eso pues hoy los escuchamos a ustedes para poder brindarles todo el apoyo de esta comisión
creo que es evidente, incluso por quienes han sido convocados hoy, que aquí no estamos mirando colores políticos ni líneas partidistas. Aquí esto es muy sencillo. Ustedes son los representantes de las familias, de las provincias, de los ciudadanos, y a ellos nos debemos. Y aquí, en este tema, pues estamos unidos todos para defender a las provincias de nuestra nación, sin importar partidos ni ideologías, como debe ser. Así que muchas gracias por acompañarnos, y por favor, señora secretaria, en el orden previsto en la sesión, vamos indicando cada autoridad compareciente, dando lectura al punto del orden del día. Enseguida, señor presidente. Comisión General para recibir a varios prefectos del país a fin de analizar el incumplimiento en las transferencias de recursos económicos que por mandato constitucional y legal corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados y las devoluciones de los valores del impuesto al valor agregado adeudados por el gobierno central. Como primera comparecencia tenemos la abogada Joana Núñez, vicepresidenta del CONGOPE y prefecta de la provincia de Santo Domingo. Señores asambleístas, un buen día. Les saludo desde Santo Domingo. La señora prefecta Joana Núñez ha tenido hace pocos minutos, lastimosamente, un quebranto de salud. Se ha tenido que retirar por unos minutos. Espero que pueda estar próximamente. Les saluda Andrés Gómez, director de Gobernabilidad. En ese sentido, solicito a la comisión se considere pasar al siguiente prefecto, y en todo caso, si llegara la prefecta a recuperarse el quebranto de salud que tuvo hace pocos minutos, se puede reintegrar a la sesión. Muchas gracias. Por favor, la asambleísta Mónica Alemán ha pedido la palabra antes de continuar. Esperemos que no sea nada grave y se recupere pronto la prefecta. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar a todas las autoridades que nos acompañan en esta tarde en la sesión de gobiernos autónomos descentralizados. También a usted, presidente, por acoger el pedido de que se invite a los prefectos de diversas provincias de Pichincha y al comité ejecutivo también de CONGOPE, como había solicitado la sesión anterior. Señores y señora prefecta, es importante que ustedes conozcan que aquí en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, el pasado 29 de mayo, compareció el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en el que nos expuso precisamente la complejidad que ustedes han tenido sobre los pagos. Pero dicho de las cifras que mostró el ministro en esta comisión, dijo que prácticamente a fecha, corte 28 de mayo, que cifras que nos indicó acá, estaba todo bien. Aquí estuvieron los representantes, tanto el presidente de CONGOPE, presidente de AME y presidenta de CONAGOPARE, pero tuvimos, sinceramente, y hay que decirlo, colegas asambleístas de la comisión, tuvimos la ausencia de la voz de los gobiernos provinciales, porque prácticamente no se conoció a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando y cuánto realmente se les está adeudando a ustedes. En esa reunión, señores prefectos y señora prefecta, supe manifestar que era importante conocer de las voces directas de quienes son los representantes provinciales. Ustedes, al igual que los gobiernos municipales, han asumido pues la conducción también bajo toda la crisis que estamos pasando, y en ese sentido era importante conocer qué es lo que están ustedes atravesando económicamente en los gobiernos provinciales. ¿Cuáles son las acciones que ustedes también han emprendido? Y de hecho, yo sí quiero de una vez felicitarles y agradecerles a todos porque han asumido un compromiso en esta crisis de tener realmente una responsabilidad alta con sus mandantes. Quiero darles la bienvenida, agradecerle, presidente, por haber dado la apertura a que se amplíe la representación de los gobiernos provinciales en esta comisión, porque realmente nosotros necesitamos conocer a ciertos datos que nos ha presentado el señor ministro, que espero también y solicito, presidente, que se les proporcione a los señores y señoras prefectas presentes y también, si es que es posible, a los otros prefectos, la información proporcionada por el ministro de Economía y Finanzas, en donde ahí se muestra claramente, porque en resumen dice que es porque no hay una aplicación del 100% de sus proyectos y que por eso parece no les asignan el presupuesto. Realmente creo que estamos asumiendo algunas responsabilidades que ustedes están haciendo en este momento y por eso creo que es necesario que ustedes estén aquí y había solicitado su comparecencia. Presidente, en ese sentido, pues agradecerle nuevamente que hay acá la pluralidad de las voces, bien lo ha dicho usted,
Acá, independientemente de la ideología política, estamos para nosotros poder conocer y poder ayudar a los diferentes representantes de nuestros gobiernos provinciales. Un gusto, como no, saludarles, compañeros y compañera prefecta. Gracias, presidente. Muchas gracias, asambleísta Mónica Alemán. Con todo gusto, para eso estamos, para escuchar a todas las autoridades locales del país. Así que, por favor, continuemos, señora secretaria, con el siguiente compareciente. Sí, señor presidente. El doctor Jorge Guamán, primer vocal de la Comisión Ejecutiva de Congope y prefecto de la provincia de Cotopaxi. Bienvenido, prefecto. Gracias por acompañarnos. Lo escuchamos. Jorge, creo que estás con el micrófono bloqueado. Prefecto. Ahí creo que estoy bien. Ahí está activado, por favor. Quería expresar mi saludo, señor presidente, señores asambleístas, prefectos, prefectas. Muchas gracias por la invitación. Valoro muchísimo este espacio que nos han brindado los prefectos de las provincias. Pero debo recordar, presidente, queridos asambleístas, no tengo la suerte de conocer a cada uno de ustedes. Hubiese sido tan importante, hubieran acompañado hace 3 años, queridos asambleístas. Ustedes están en la recta final, como dice un dicho, bueno, más vale tarde que nunca, podemos hacer algo. Los prefectos hemos sentido abandonados, los prefectos hemos sentido marginados del sistema de trabajo a nivel del país. Yo vengo del proceso 2014. Algunos compañeros, por supuesto, están medios nuevos, desde hace un año han asumido, pero los 5 prefectos que fuimos a la reelección, que estamos nuevamente en estas funciones, ya tenemos mucho que contar, muchas experiencias desagradables que hemos tenido, y en ese sentido creo que 3 o 4 puntos voy a exponer. Lo uno, estimados asambleístas, presidente, no hemos desarrollado casi absolutamente nada en el tema de la descentralización y la autonomía. Ningunos poderes del Estado han apoyado a la iniciativa que hemos tenido cada uno de los prefectos. Por supuesto, luchamos en los territorios por buscar una autonomía y la descentralización. Solamente es una palabra, una literatura bien dicha, bien bonita para el debate, para la teorización, el tema de la autonomía y la descentralización. No hay tal de la descentralización, no hay tal esa autonomía. Inclusive en su momento el Ministerio de Trabajo estaba fijando hasta el sueldo de los prefectos, siendo un tema administrativo que deberíamos nosotros, bajo perspectivas económicas, cada uno planificar y hacer las cosas. Entonces, es un primer problema. No sé cuánto pueden, señores asambleístas, presidente, en estos meses pueden desarrollar. No lo sé cuánto pueden hacer en función del país. El país, con una concentración de esta naturaleza, no camina ni para adelante ni para atrás. Estamos bloqueados, estamos estatizados. Los prefectos, los alcaldes, los gobiernos parroquiales no dinamizamos la economía local. No dinamizamos el tema de la autonomía, la descentralización, el progreso. Esto seguirá en las mismas condiciones de los últimos 40 años que hemos tenido en la historia de la democracia en el país. La Constitución vigente, por supuesto, es buena. Por supuesto, ayuda a muchas cosas, pero de los hechos, de las palabras a los hechos, casi nada. Dependemos de los ministerios, dependemos de los recursos, obviamente, del ministerio. Inclusive ahora dependemos hasta de los gobernadores. Imagínense, asambleístas. En esta pandemia, yo debo decir, buscamos algunos compañeros prefectos un préstamo del Banco del Desarrollo. Resulta que tenía que ir al COE provincial y el gobernador no tiene ganas de dar el apoyo, no le da. Yo rechacé, 3 semanas demoró para dar una respuesta en caso de la provincia de Cotopaxi, para dar una respuesta negando el proyecto de $250,000 para comprar cosas para apoyar a los hospitales. Ese tipo de acciones lo tiene. Entonces, el gobernador que es nominado por el presidente es el más importante que el prefecto, o sea, más importante que el que ganó con los votos.
esas prácticas repiten algunas provincias. Algunos compañeros prefectos, creo, o prefectas también creo, bueno, creo que lo tienen, una coordinación cercana, pero en el caso mío, y conozco otras experiencias, evidentemente son las que cuento. Por eso yo pongo en la interrogante la famosa descentralización y la autonomía aquí en el Ecuador. No sé cuándo, quién puede poner en marcha, y creo que en este momento no hay las condiciones. Segundo, nosotros los prefectos, los gobiernos autónomos que está dicho, sufrimos los recortes presupuestarios. No son los mismos rubros que recibimos de hace 5, 4, 3 años. No, hay recortes. Hemos entendido de esa naturaleza, estimados asambleístas. Entonces, si hay recorte presupuestario, nosotros no podemos responder en los territorios de los planes y programas que, por supuesto, tenemos en nuestros ejes. No lo tenemos, no podemos hacer absolutamente nada. Y hemos entendido, por supuesto, hemos sido demasiado, creo yo, con todo el respeto y consideración, algunos compañeros prefectas, he dicho también, hemos sido pasivos, y creo que hemos sido también colaboradores en sentido de la posibilidad de no generar caos en el país, y creo que hemos demostrado en la práctica. Claro, esto altera en la planificación, tanto en el tema del eje vial, en el tema de riego, drenaje, igualmente en el dragado, en el caso de los compañeros prefectos de la costa, de la Amazonía, en el tema del ambiente, en el tema de las competencias del fomento productivo. Las competencias han entregado, sí, pero la Constitución y las normas vigentes dicen absolutamente y con claridad las competencias se entregan con recursos. Así dice la Constitución. Hemos buscar algunos padrinos, pero ha sido imposible, casi todo cerrado, bloqueado, hemos encontrado. Al menos la invitación no me hubiese participar desde el inicio, si le interesa aportar algunas ideas desde la praxis, poder cooperar, igualmente buscar soluciones, y eso creo que es el rol de las autoridades de elección popular que podemos hacer. Entonces, la evaluación nos llega de algunas provincias que nosotros somos malos. Por ahí escuché alguna intervención de alguna asambleísta en el sentido de que el ministro ha dicho de que nosotros no entregamos los planes y programas. Revisando la historia y conversando con los prefectos, todos los prefectos tenemos proyectos y programas. Absolutamente todos tenemos. El tema es que han creado una burocracia con este programa que crearon hace unos 4 o 5 años, que es el tema de los famosos FINGAD 1, FINGAD 2, y andamos ahora buscando plata en el FINGAD 3. Nuestros recursos, que son por competencia, siendo un poco benevolentes, hemos hecho un convenio con el Banco del Desarrollo. En ninguna parte de la Constitución, en ninguna parte de la norma como tal, han dicho que tenemos que hacer convenios y enviar nuestros proyectos a la revisión en el Banco del Desarrollo. ¿Dónde me dicen eso, señores asambleístas? ¿En qué parte me dicen eso? En ninguna parte. Lo que dice clarito es que las competencias de los gobiernos descentralizados tienen que entregar con recursos. Eso lo dice. Pero nosotros hemos aceptado y hemos hecho este convenio que es el FINGAD 1, FINGAD 2, FINGAD 3, y los proyectos quieren revisar ellos, quieren nuevamente burocratizar, entonces pasan revisando los proyectos. ¿Factible? No es factible. Entonces, más o menos pasan a ser los supervisores de los proyectos, pasan a ser. Y eso no creo que es el momento de hacer burocratizar una administración pudiendo hacer una descentralización y el apoyo a la autonomía. Por eso hay recursos que, por supuesto, en el caso del gobierno provincial, nosotros hemos elaborado un cuadro, entendemos de que todos los compañeros prefectos tienen un cuadro y no hay tal en el sentido de que todo está de pronto en el cumplimiento. Yo voy a poner en consideración el cuadro de la provincia de Cotopaxi para que ustedes puedan tener el análisis respectivo. Aquí están para que vean la provincia de Cotopaxi. En ese marco está una deuda que tiene el gobierno nacional por el convenio del FINGAD 1, está $1.781.000. Con el convenio del FINGAD 2, sin terminar el FINGAD 1, realizamos el convenio del FINGAD 2, está $2.693.000.
aquí en el tercero ya casi nos obligaron en el sentido de que algunos compañeros nuevos llegaron y decían que los 5 prefectos están medios mal. Nosotros sí le creemos en la palabra del ministro, el presidente. Firmemos nomás el FINGAT 3 y en eso mandamos el FINGAT 3. Ahí la deuda está con $6.404.000. Y por supuesto, aquí hay que sumarle otros rubros del modelo de gestión que son $7.671.000 por competencia y por el IVA va a más de $1 millón. Y obviamente total de la suma de las competencias que tiene la deuda para el gobierno provincial de Cotopaxi está sobre $20.203.995 está la deuda que tiene. Así sucesivamente, cada compañero prefecto tiene el cuadro, lo tienen otros compañeros, caso de Guayas, Pichincha, creo que la deuda está sobre 40 millones, 30 millones, entonces, y no han hecho la transferencia como debe ser. Hubiese sido interesante generar un debate con el ministro y al ministro decir con estos números, porque una cosa es que diga él por otro lado y nosotros desde la realidad que por supuesto lo tenemos en este sentido. Entonces, esta es la realidad que vivimos, queridos asambleístas. Si en eso ustedes pueden echar una mano a los 23 prefectos, no lo sé cómo, pero creo que hay argumentos suficientes, argumentos que hay razón del reclamo que se tiene, y en ese marco las preocupaciones en este momento se sienten las provincias. Finalmente, presidente, asambleístas, nosotros no sé con qué recursos vamos a enfrentar la post-pandemia. Es gravísimo. Yo estoy planteando más bien cerrar las puertas de las prefecturas, igual de las alcaldías, y ya pues, ¿para qué vamos a mal parecer? No tenemos recursos, no nos dejan hacer bien los pocos recursos que tenemos, los gobernadores interfieren. O sea, aquí el que prevalece no la técnica, no el trabajo, no la colaboración, es la visión politiquería que por supuesto lo hace. Está bien, ahí en ese marco ustedes dicen que ningún partido aquí, no miramos los colores. Ojalá así sea en la asamblea, pero yo dudo porque a nivel del ejercicio de la participación, cada uno toma su forma, cada uno toma su partido, pero creo que ojalá alguien lideremos, o partido, movimiento, pero en función del país, que podamos demostrarlo adecuadamente el servicio a la comunidad. Estamos preocupados, queridos asambleístas. Yo tengo recursos que puedo poner hasta el mes de agosto, o sea, tengo 2 meses para pagar los sueldos y salarios. De ahí no sé qué vamos a hacer. En las mismas condiciones están los colegas prefectos de otras localidades de la Amazonía, de la costa y de la sierra. Así que muchas gracias por la invitación. Valoro muchísimo, presidente, asambleístas. Y aquí desde Cotopaxi siempre tendrán la vocería. Abren la posibilidad de debatir, de recibir el aporte, de buscar soluciones por el país. No estoy solamente por un grupo social. Presidente, parece que perdimos conexión con el prefecto. Gracias. No sé si terminó la intervención o hubo un problema con la señal. Hubo un problema con la señal, pero está conectado ahora el prefecto. Ok. Bueno, solo para aclarar, prefecto, siempre un gusto recibirlo, al prefecto Guamán. Tuvimos ya una comparecencia con el ministro de Finanzas en la que se invitó pues, a los representantes del CONGOPE y se trató el tema de las deudas, justamente, esto como punto de información para todos los prefectos que nos acompañan. Eso fue el 29 de mayo, si no me falla la memoria. Ahí hubo un compromiso en esta comisión con los representantes de CONGOPE, de la AME y de CONAGOPARE, de que se ponían al día en las deudas a mediados de junio, compromiso que fue incumplido, porque aquí todos sabemos que hay una crisis, nadie niega eso, pero por lo menos que haya claridad sobre cómo pagar, eso no se cumplió. Todos los integrantes de la comisión somos testigos de aquello y por eso hoy
y desde el viernes hemos convocado estas sesiones para analizar qué acciones, qué medidas de hecho y de derecho tomar y respaldar desde esta comisión a las autoridades locales del país. Por favor, vamos a escuchar la siguiente comparecencia, señora secretaria. Veo que ya nos acompaña la prefecta de Pichincha. Sí, presidente. Bienvenida. Sí, señor presidente. Gracias. Perdón, señora secretaria, disculpas. No se preocupe. Siguiente comparecencia, el licenciado Amado Chávez, segundo vocal de la Comisión Ejecutiva de Congope y prefecto de la provincia de Sucumbíos. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo. Gracias, bienvenido prefecto, lo escuchamos. Gracias a ustedes por la invitación, a cada uno de los asambleístas que forman parte de esta comisión, compañeros, colegas, prefectos, prefectas, un saludo muy cordial desde esta provincia fronteriza como es Sucumbíos, una provincia bastante retirada del centro del país. Sin embargo, acá estamos también haciendo patria por mejores días para nuestros ciudadanos y ciudadanas de la Amazonía ecuatoriana. Yo creo que lo que ha dicho Jorge es una realidad no solamente en su provincia, sino en todas las provincias. Y como ejemplo, nosotros hasta el mes de junio deberíamos haber recibido de la ley la cota $11.952.000. Sin embargo, hemos recibido $7.176.000. Hay un saldo de $4.776.000 solamente en este medio año que llevamos. Nosotros, como ustedes conocen, tenemos también la ley amazónica, que cada vez ha ido reduciendo, que es recursos que vienen de la extracción de cada barril de petróleo, que las provincias amazónicas reciben $2 por cada barril. Sin embargo, este mes de junio ha llegado a $200.000, es decir, ni el 10% de la cuota que debe llegar al gobierno provincial. Esta situación ha preocupado mucho porque, por un lado, toda una planificación que tenemos como autoridades a nivel de la provincia, dentro de las juntas parroquiales, alcaldías, no se puede ir concretando algunos de los proyectos, tanto en la parte de la vialidad como en la parte de la producción, que estuvo considerado para este año 2020. Obviamente tenemos ahí el problema de la pandemia, pero aparte de ello, los recursos que han sido ofrecidos no han llegado. Ustedes recordarán que el 17 de junio estaba previsto que el gobierno se iguale con algunos recursos para las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y esto es lo que a nosotros como autoridades nos lleva a tomar decisiones quizás un poco las que no estuvieron planificadas. En este caso, considerar personal y muchas otras situaciones, ir dejando a un lado algunas obras que estaban programadas. Entonces se pone bastante difícil y nosotros, al menos en el tema del IVA, del FINCAD 1, 2 y 3, y algunos de estos recursos no han llegado también a la provincia de Sucumbíos. Obviamente los recursos que llegan a nuestras provincias pequeñas son relativamente bajos a lo que consideramos una prefectura, por ejemplo, Guayas, Pichincha. Acá nuestras provincias tienen los recursos bastante bajos. Sin embargo, para nosotros 1.500.000, eso significa dinero para poder responder a nuestra población de acá de Sucumbíos. Realmente preocupados, por un lado, porque todo lo que hemos hecho en esta pandemia, en esta emergencia, ha sido un trabajo bastante complicado, diría yo, porque ha habido un seguimiento tan estricto acá en todo el sector de la Amazonía, entiendo, en el país, por parte de los entes de control. Y esto ha hecho de que cada vez nosotros tengamos también un poco recelo hacer procesos en el tema de emergencia. Sin embargo, estamos gestionando recursos al Banco de Desarrollo, que esperamos que tengamos la suerte de tener esos créditos que estaban previstos, los fondos de las utilidades de los gobiernos provinciales, de igual manera que estamos a espera de que esto se dé. Es una realidad bastante compleja. Nosotros acá en la provincia de Sucumbíos, hasta antes de pasar al semáforo amarillo, de alguna manera se tenía controlado el contagio del COVID con los ciudadanos de nuestra provincia. Hoy algunos cantones han pasado ya al semáforo amarillo, como es
Laguario, el Cantón Más Grande, Chuchupindi, Cascales. Son cantones que pasaron ya el semáforo amarillo. Esto ha hecho de que mucha gente salga con toda la libertad a buscar trabajo, a caminar por las calles, muchos de ellos sin utilizar ya los protocolos de seguridad, sin mascarillas. Tenemos una preocupación muy grande porque hay muchas personas, familias enteras contagiadas. Acá y el hospital nuestro ya va colapsando. Y esta es una preocupación grande que hace pocos conversaba con el director del hospital, donde ya no tenemos todo lo que necesita un paciente, como es el oxígeno, aires, no se tiene. Y esto es lo que ha preocupado. A nosotros lo que nos ha quedado es la gestión. Hemos golpeado puertas en las ONGs, como es la GIZ, ACNUR, que han sido quienes nos han dado la mano para poder llegar con aportes en el tema de equipos de bioseguridad para nuestras juntas parroquiales. Esa es una de las realidades que vive Sucumbíos. Yo al menos asumo que las realidades de las provincias pequeñas o las grandes son similares. Los recursos no han llegado y muchas obras que están pendientes, pues a lo mejor no lo vamos a alcanzar a hacer en este año 2020 por la situación, por el tiempo que pasa y los recursos no llegan. Eso es lo que yo les podría contar como parte del directorio del CONGOPE. Realmente el tema de sentarnos a través de la vía virtual a poder conversar es bastante complejo. Es bastante complejo porque entiendo también ustedes lo hacen a través de los representantes de la Cámara Provincial. No es lo mismo como estar en presencia y poder conversar temas que aquejan a nuestras provincias. Sin embargo, pues hemos estado en contacto con CONGOPE, con todos los otros consorcios como es de CONGA, de la Amazonía Ecuatoriana, de igual manera con la Mancomunidad del Norte, para buscar alternativas para estas provincias amazónicas. Eso de mi parte. Muchas gracias por la invitación a ser parte de esta reunión. Muchas gracias, prefecto Amado Chávez. También ahí informar que, si mal no recuerdo, fue en el mes de febrero, en una sesión del Pleno de la Asamblea que se propuso y también planteamos que se exija el pago completo de los fondos adeudados por la ley amazónica. Sabemos que eso hasta ahora no se cumple, pero aquí estamos para ayudar en todo, para presionar al gobierno para que eso se dé. Cuente con nosotros en esa tarea. Por favor, la siguiente comparecencia, señora secretaria. Sí, señor presidente. Estaba prevista la comparecencia del ingeniero Clemente Bravo, tercer vocal de la Comisión Ejecutiva y prefecto del Oro. Sin embargo, no se encuentra presente en la sala. Continúo con la siguiente comparecencia, la abogada Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo a los asambleístas que integran esta comisión. Un saludo especial a mis compañeros, a Mónica y a Diego, y a los prefectos de las distintas provincias que el día de hoy nos acompañan. Presidente, yo quisiera iniciar esta intervención señalando un artículo que parece, y hemos preparado para ustedes una presentación. Les agradezco mucho por permitirnos compartir un artículo que a mí me parece fundamental por la tarea que venimos desplegando los GATS, pero también de cara a la acción fiscalizadora que tienen ustedes como Asamblea Nacional y como Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Y me refiero al tema de la garantía de la autonomía. Ninguna función del Estado ni ninguna autoridad de España puede interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados. Y esto es fundamental porque lo que hemos visto durante los últimos meses ha sido precisamente una afectación a la autonomía financiera de quienes tenemos la tarea, como decía el prefecto Amado Chávez hace un momento, tenemos la obligación de estar cerca de la ciudadanía y más en momentos tan duros y difíciles como los que atraviesa el país. Creo que no hay duda frente a un gobierno nacional que se ha visto sobrepasado en esta emergencia nacional. Los gobiernos autónomos descentralizados hemos jugado un rol fundamental. Y sobre todo me parece importante hacer hincapié en que en caso de que se inobserven estas normas, sean imputables a autoridades sujetas a enjuiciamiento político por parte de la función legislativa. Y yo creo que esa es una de las motivaciones con las que el presidente de esta comisión hace un momento señalaba
la capacidad fiscalizadora de esta comisión y de los asambleístas. Yo he preparado este cuadro que quiero compartir con ustedes en base a la intervención que hacía la asambleísta Mónica Alemán, cuando señalaba que en la comparecencia realizada por el ministro de Finanzas se decía que estamos bien y que todo está en orden y que estamos al día. Conforme al último acuerdo ministerial número 115 del 27 de septiembre del 2018, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual se expide el cálculo de las transferencias a favor de los GAT por concepto del modelo de equidad territorial, corresponde transferir un monto anual total de 2.996.4 millones, lo que significa que una transferencia mensual de aproximadamente 250 millones para todos los GATs. Esto incluye gobiernos parroquiales, gobiernos municipales y gobiernos provinciales. La distribución, 27% a los gobiernos provinciales, 67% a los gobiernos municipales y a las juntas parroquiales el 6%. La siguiente lámina que hemos preparado para ustedes es lo que el Ministerio de Finanzas debe en total por las cuotas del modelo de equidad territorial. Esto es importante señalar. Esto incluye a todos los GATs. El monto que nosotros hemos calculado es de 1.048.6 millones hasta el 30 de junio del 2020. Esto es lo que se está adeudando asambleísta Alemán y miembros de la comisión. Esto es lo que no se ha aclarado y esta es la deuda que hasta a corte del 30 de junio tienen con todos los gobiernos autónomos descentralizados. Y por IVA, que además ya voy a hacer en la parte final de esta presentación una aclaración, lo delicado del tema del IVA, estarían debiendo a los GATs en todos sus niveles aproximadamente 300 millones de dólares. La deuda a todos los GATs solo del MED y de devolución del IVA, sumando las cifras que les presenté en la lámina anterior, llegaría a 1.348.6 millones. Sin contar las deudas por los SINGATs anteriores que tienen montos distintos con los niveles de gobierno. Haciendo una suma, y era parte de la preocupación que tenían los asambleístas en la última comparecencia que se realizó tanto por AME y CONGOPE, es llegar a conocer el monto que se les adeuda a los gobiernos provinciales. El monto total de las deudas pendientes de los GATs provinciales por sus conceptos alcanza 379.6 millones. Si a ese valor se suman los saldos pendientes por los convenios FINGAT, aproximadamente alcanzarían 600 millones. Como señala la lámina, exactamente 599 millones. Ese sería el monto que se está adeudando a los gobiernos provinciales, a los 23 gobiernos provinciales en su totalidad. Y yo quisiera aquí señalar algunas preocupaciones que tenemos los prefectos y las prefectas, y esto fue abordado en la sesión que tuvimos como CONGOPE la semana pasada. Primero, nos preocupa la forma discrecional para realizar las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, de acuerdo a la Constitución de Montecristi, era un tema superado. No podemos estar a la discreción de la autoridad, en este caso la máxima autoridad rectora de las finanzas públicas, ni tampoco a la presión o al chantaje que puedan ejercer los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que se lograba con el modelo de equidad territorial era precisamente dar ese salto cualitativo. Y finalmente vemos que existe una discrecionalidad en la entrega de esos recursos. Por ejemplo, a GATs provinciales como Bolívar y Guayas se les entregó casi el 100% del modelo de equidad territorial correspondiente al mes de marzo. Habemos otros gobiernos provinciales que no hemos tenido esa suerte. Este comportamiento errático del MEF conspira contra la adecuada programación financiera que debemos tener los GATs, porque estamos esperando a la buena voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas, y esto no nos permite realizar una programación adecuada para enfrentar la emergencia sanitaria, ni una programación adecuada, como señalaba ya el prefecto Guamán en su intervención, respecto de la programación y las obras que tenemos que llevar de cara a las competencias que tenemos los gobiernos provinciales. Esto que estoy aseverando, ustedes lo podrán ver en la siguiente lámina, aunque está bastante pequeñita, sobre todo respecto de la cuota de marzo. Ustedes van a ver ahí que hay algunas prefecturas que se les entregó el 65% del mes de marzo, a otras el 100%,
a otras el 53%, a otras el 71%. Entonces no tenemos una lógica con la cual se están entregando estos recursos. Nosotros hemos hecho varios planteamientos y aquí quiero recalcar algo que señalaba hace un momento la asambleísta Héctor Yepes, presidente de esta comisión. Todos sabemos que existen dificultades económicas, conocemos que que hay una grave situación económica en el país, pero lo que estamos pidiendo es que haya una contraparte desde el gobierno nacional que tenga la voluntad política de sentarse con las autoridades para acordar cómo vamos a gestionar los 6 meses restantes del año. Nosotros no tenemos capacidad de reprogramar, no sabemos cuánto va a ser los descuentos que se nos van a realizar, no sabemos cuál va a ser el recorte presupuestario que va a realizarse a los gobiernos autónomos descentralizados. No tenemos certezas, no tenemos claridad. Por eso creemos que debemos lograr de la autoridad política una voluntad que pueda transparentar los valores pendientes de pago por cada concepto y por cada consejo provincial. Y cuando me refiero a las autoridades nacionales, no solamente me refiero al MEF, sino también me refiero al servicio de rentas internas de cara a las devoluciones de la retención del IVA, que existen diferencias y existen cuentas que no están tan claras. Lo primero que tenemos que definir es cuánto nos debe. Entonces necesitamos que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio de Rentas Internas clarifiquen cuentas con los gobiernos provinciales. Solicitamos también una explicación de cómo se están priorizando las transferencias y sobre todo una explicación del último mes. La última transferencia del modelo de equidad territorial que recibimos completa fue la del mes de febrero. Nos están adeudando marzo incompleto, abril, mayo, junio y estamos ya en el mes de julio. Otro tema que para nosotros es importante aclarar en esta comisión y que ahí necesitamos la contribución de ustedes en su rol fiscalizador es solicitar que también los pagos se hagan en efectivo. Se está hablando de la posibilidad de lograr saldar las deudas a través de bonos, pero nosotros tenemos grandes problemas de liquidez. Y yo aquí quiero hacer énfasis entre la diferencia de los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales y parroquiales. Ustedes, asambleístas, conocen que en el caso de las prefecturas y de las juntas parroquiales, casi en el 80% de las prefecturas, que es el promedio, y el 97% de las juntas parroquiales, dependemos de la cuota del modelo de equidad territorial del gobierno nacional. Nosotros no tenemos capacidad de generar recursos propios debido a lo limitado de nuestras competencias, a diferencia de los gobiernos municipales. Entonces, la situación de caja de los gobiernos provinciales en este momento es muy angustiante. Nosotros con bonos no vamos a poder pagarles a los acreedores, a los proveedores. Nosotros con bonos no vamos a poder pagar los sueldos. Con bonos no vamos a poder pagar los servicios básicos. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos garantizar que gran parte del pago de esta deuda se pueda hacer en efectivo. No puede ser todo licuado en bonos. Esa es una preocupación que tenemos los prefectos y las prefectas. La siguiente. Frente a este anuncio informal, porque no tenemos nada formal, frente a este anuncio informal del pago con bonos, nosotros insistimos en que se debería aceptar el pago en TBCs, títulos del Banco Central del Ecuador, que son los únicos que nos permiten legalmente, de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas, poder cruzar deudas. Nos permiten poder cruzar deudas de IVA con el Estado, nos permiten poder cruzar las deudas de servicios básicos, nos permiten poder cruzar las deudas de combustible, que también para nosotros, sobre todo los gobiernos provinciales, que tenemos gran parte de nuestra gestión asentada en el tema vial con nuestras maquinarias, es fundamental poderlo hacer. Entonces, también queremos poner esta alerta sobre el tema de los famosos bonos. Nosotros insistimos en que los TBCs nos darían mucho más oxígeno en el escenario de hablar de un supuesto pago a través de bonos. Hacer uso del artículo 172 del Código de Planificación y Finanzas Públicas respecto de la liquidación y extinción de obligaciones entre entidades del sector público, como señalaba hace un momento, para poder cruzar deudas. Ni esa respuesta hemos tenido, que es elemental. Sin duda, nuestra gran demanda es que se paguen los saberes,
que se paguen en efectivo, pero también hay otras modalidades de gestión que no sentimos que haya una voluntad y una claridad desde el Ministerio de Economía y Finanzas que se pueda realizar. Es necesario sentarnos a lograr liquidar y tener extinción de obligaciones con el gobierno central, y este es un mecanismo que nos permite el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Creemos también que es importante, y ponemos esta alerta en la Comisión de GATS, que para evitar retrasos del Ministerio de Economía y Finanzas se debe exigir que Finanzas firme con el Banco Central el contrato por servicios bancarios, y de esta manera tener la previsión de los montos respectivos, sobre todo para las transferencias del modelo de equidad territorial. Tal como lo hace el Banco del Estado cuando nos exige firmar convenios de servicios bancarios. El mismo modelo creemos que es necesario pedirle al gobierno nacional. Respecto de las deudas del FINGAT 3, que ya señalaron los prefectos que me antecedieron en la palabra, a ser financiados con la CAF, creemos que se debe crear una comisión de GATS, y nosotros también pediríamos el acompañamiento de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Nacional para que acompañen este proceso y también puedan supervisar tiempos de cierre de operación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la CAF, las condiciones que va a imponer el organismo multilateral y el BEDE, sobre todo para precautelar esta operación que facilite el financiamiento y la ejecución de obras, porque este es un tema importante en la ejecución de obras, porque todos sabemos que en una economía paralizada, en una economía que no se dinamiza, más aún en una economía dolarizada, el que haya inversión en obra pública permite generar una reactivación económica y permite que el dinero se quede en el territorio. Por lo tanto, creemos que es importante se pueda cerrar las deudas del FINGAT 3 con este modelo vía CAF, vía BEDE, y que ustedes puedan ser vedores y que nos puedan acompañar en este proceso. Yo quisiera, no con esa, sino la siguiente, si me permiten, sobre las deudas de Pichincha, rapidito. No somos diferentes a nuestros gobiernos provinciales que nos antecedieron. Ahí un poco señalar cuál es la deuda con Pichincha. 39.982.356.84, eso es lo que se nos debe. La semana pasada se nos depositó en horas de la madrugada del día sábado $5 millones en un mes muy complicado para el gobierno de la provincia de Pichincha debido a las deudas con la CAF, deudas asumidas por el gobierno provincial anterior, pero sin duda que comprometen a la institución, además donde el Ministerio de Economía y Finanzas era garante. Por eso nosotros insistíamos en sentarnos con el ministro de Economía y Finanzas, no tuvimos esa suerte, y obviamente lo que nos deben de cara al modelo de equidad territorial, lo que nos deben de marzo, abril y junio, que ascendería a $25.377.000, la devolución del IVA de los 11.924.853,92, y ahí hago una aclaración. Nosotros, en vista de que no hemos tenido respuesta, y esta retención ilegal que está haciendo el ministro de Economía y Finanzas, porque ahí quiero señalar algo, el ministerio retiene nuestro IVA. Lo que tiene que hacer es simplemente, después de cruzar las cuentas con el Servicio de Rentas Internas, transferir a los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros hemos colocado una acción de protección que fue admitida. Lamentamos que el viernes 3 de julio, es decir, este viernes, el viernes que pasó, el juez de garantías constitucionales, respondiendo a un pedido irracional del Ministerio de Economía y Finanzas, que argumentó que no pudo preparar la defensa, suspende bajo el argumento que protege el derecho a la defensa del Ministerio de Economía y Finanzas en desmedro de 3 millones de pichinchanos que estamos requiriendo estos recursos en un momento muy difícil para la provincia. Nosotros estamos enfrentando una emergencia sanitaria. Tenemos en este momento, somos la segunda provincia con más contagios, pero la primera provincia con mayor crecimiento de casos. Tenemos 8.924 casos. Requerimos esos recursos para poder atender la emergencia sanitaria sobre todo, y lastimosamente la audiencia fue pospuesta. Así que quiero pedir también a esta comisión y a los asambleístas que puedan hacer un acompañamiento, porque esta acción de protección, que no es una acción de protección distinta a la que pidió la alcaldesa Cintia Viteri en el mes de febrero, de este año, solicitando que se le pague el IVA
10 veces más del monto que se le debe a Pichincha. Esperamos que por el principio de igualdad pueda ser atendida de manera positiva al GAD de Pichincha y que esto también habilite al resto de gobiernos provinciales y gobiernos autónomos descentralizados una actitud distinta, diferente del ministro de Economía y Finanzas. Yo cierro con algo, asambleístas. Creo que el llamado que hacía el asambleísta Jorge Guamán hace un momento es clave. No podemos hablar de un Ecuador post-pandemia. Nosotros estamos en un momento en plena pandemia y estamos enfrentando un rebrote, sobre todo en provincias como las de Pichincha, y esto hace que pensemos en esta nueva normalidad. Y esta nueva normalidad nos coloca en rearticular las obligaciones del Estado y el rol protagónico que tienen que tener los gobiernos locales. Nosotros creemos que es importante profundizar el modelo de descentralización. Necesitamos un pacto territorial distinto para enfrentar la profunda crisis económica y la crisis sanitaria que vive el país, y eso pasa por un rol determinante de los gobiernos locales. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Muchas gracias, prefecta. Creo que hablo por todos cuando expreso el total apoyo a la acción que ha iniciado la prefectura de Pichincha en este tema, y recalco aquí, más allá de que es evidente que usted y yo estamos en líneas distintas en lo político, aquí no se trata de eso, aquí se trata de defender las obras, los recursos que corresponden, no a usted, porque no son suyos, sino a todos los habitantes de la provincia de Pichincha. Punto. Así que en eso, pues, total apoyo, incluso pues ya cuando debatamos luego de las comparecencias, desde ya me atrevo a plantear que como comisión comparezcamos, no solo en este proceso, sino en todos los que decían iniciar a nivel individual los gobiernos locales, sin perjuicio de analizar una acción conjunta. Pues la cifra que se está hablando a nivel nacional, 1.300 millones de dólares, es una cifra escalofriante, es lo que está ocurriendo a nivel nacional en cuanto a la deuda a los gobiernos locales. Por favor, la siguiente comparecencia. Sí, señor presidente. El economista Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí. Bienvenido, prefecto Orlando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, a los asambleístas miembros de la comisión, asambleístas comparecientes también invitados, a los compañeros y compañeras prefectas, señora secretaria, a todos quienes nos siguen a través de esta sesión de la comisión. Primero, agradecer y valorar mucho el respaldo que hemos venido sintiendo en los últimos meses por parte de la comisión y de los asambleístas que en el Pleno se han manifestado en favor de que se cumpla con los gobiernos autónomos descentralizados. Yo quisiera, porque tanto la comparecencia del compañero Jorge Guamán como de nuestra compañera Paola Pavón han sido claras, precisas en materia de la necesidad de fortalecer el régimen de autonomía y descentralización. Quiero comentar, para que se tenga perspectiva del caso de Manabí, el tamaño de la deuda. Por el modelo de equidad territorial, para el año 2020, las asignaciones que bajaron por la liquidación de los ingresos permanentes y no permanentes, hasta el año pasado fueron de 78 millones, para este año de algo más de 74 millones de dólares. Lo que se le adeuda a la provincia de Manabí, al gobierno provincial de Manabí, por IVA, competencia de riego, por dragas, es del orden de 56.5 millones de dólares. O sea, es decir, más de las 3/4 partes del equivalente a las transferencias de todo un año, siendo de alícuotas 18.2 millones de dólares de abril, mayo y junio, y el principal rubro, la devolución del IVA, de 25 millones de dólares, en virtud de que por temas administrativos atribuibles a la prefectura anterior y también por una decisión errada en su momento del Banco de Desarrollo y del Ministerio de Economía y Finanzas, no se nos transfirió los recursos iniciales y desde ahí se ha trabado el FINGAC 2, fue suscrito en el último trimestre del año 2018 y correspondía al IVA de julio del 2017 a febrero del 2018.
ya se firma con unos meses adicionales que se acumulaban y no hemos recibido nada desde el 2017 por concepto de IVA, desde julio del 2017. Es decir, desde hace 3 años no recibimos un solo dólar de recuperación de IVA. Y desde ya este es el 4º año que no recibimos prácticamente recursos de competencia de riego. Del año 2017, 18 y 19, todavía no nos liquidan del 2020, pero ya vamos más de medio año y no sabemos el valor que nos van a liquidar de competencia de riego. Y si no nos han liquidado del 17 al 19, obviamente pensar que nos van a liquidar el 2020 sería demasiado optimista. Pero ¿qué hacer? Aquí yo más bien quiero aprovechar este espacio porque hay otros compañeros prefectos. ¿Qué hacer desde la Asamblea? Si bien es cierto, los valores adeudados que ustedes vieron en el caso de los gobiernos provinciales son casi del orden de 600 millones de dólares, ¿qué hacer para que esto no se siga acumulando como una bola de nieve? Bueno, aquí sí tiene la solución, está en manos de la Asamblea. Ustedes saben que en su momento, al menos en varias cosas, está en la Asamblea la posibilidad de solución. Primero, que el IVA, que ahora se acredita mediante un mecanismo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno de asignación presupuestaria, antes tenía un mecanismo de devolución del IVA. Entonces, en su momento, por las situaciones de liquidez temporales, se estableció un mecanismo de los denominados FINGAT, y así nació el FINGAT 1, que cubrió desde el año 2017 para acá. Luego se suscribió el FINGAT 2, nosotros no hemos suscrito el FINGAT 3, sin embargo nos han acreditado valores atribuibles a ese FINGAT 3 de $1 millón. Después nos explicaron de que nos acreditaron 2 transferencias de 500.000, que era por la competencia de riego, y no lo hemos suscrito porque el Consejo, el Pleno del Consejo Provincial, por iniciativa de varios alcaldes y por unanimidad, estableció como una resolución de que se haga una propuesta, y se encargó a una comisión integrada por alcaldes y el prefecto para recuperar valores adeudados, en virtud de que les afectan para poder suscribir convenios, para poder atender las múltiples necesidades en cada cantón. Nos han respaldado los gobiernos tanto municipales como parroquiales rurales. Y no lo hemos suscrito porque este convenio, la última versión, no guarda un concepto mínimo de proporcionalidad de los valores adeudados. Para que ustedes tengan referencia, el modelo del FINGAT 2 establecía que se nos daba al momento de la suscripción el 15% del valor adeudado. El valor adeudado al momento de la firma del FINGAT 2 para Manabí era de $9.4 millones. Esto fue finales del 2018 y comprendía periodos desde julio del 2017 a febrero del 2018. Hasta la presente, incluía también la competencia de riesgo del año 2017. Hasta la presente fecha no se recibe el 15% inicial, que es de $1.4 millones. Ya está destrabado el problema administrativo, pero no nos quieren aprobar los proyectos hasta que no se dé el desembolso inicial de ese 15%. Es decir, que estamos en el peor de los mundos. Nosotros queremos por lo menos avanzar en la gestión precontractual, contractual, hasta poder nosotros contar con los recursos que nos corresponden, pero ni siquiera eso podemos avanzar. Hemos venido insistiendo, por eso sería muy importante que aquí también el Banco del Estado, y porque asumieron al momento que institucionalmente asumen una responsabilidad, también ellos tienen que cumplir y decir en todo caso si es que es un problema exclusivamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero estos convenios que utilizan un mecanismo que incorpora otra institución, adicionalmente, en el caso de la competencia de riego, primero tenemos que pasar por el SENAGUA para las viabilidades técnicas, luego por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el BEDE, y presentar los contratos y estos mecanismos para que nos vayan desembolsando con la misma tramitología como que si fuera un crédito. Entonces, aquí también hay una ley que ustedes han promulgado, que la lideró el compañero Pavel Muñoz, la ley de eficiencia de trámites, también mecanismos para la compensación y extinción de obligaciones. Nosotros tenemos que pagar puntualmente al IES, al SRI y al Banco del Estado. Entonces, podríamos tener instrumentos de compensación que al menos aliviarían hasta que tengamos una propuesta de
solución, y eso es lo que más realmente preocupa y nos indigna a todos los gobiernos autónomos centralizados, de que no tenemos la más mínima respuesta, no tenemos una planificación para poder comprometer nuestros recursos con una adecuada planificación y programación presupuestaria. Entonces, el planteamiento es que, primero, lo acumulado. En nuestro caso ya se han acumulado cerca de $5 millones desde el mes de septiembre del 2019 hasta abril del 2020. Es decir, el famoso FINGAC 3, que no lo hemos suscrito, cubre hasta agosto del año 2019. Está planteado por $20.7 millones, pero si ni siquiera recibimos, todavía tenemos saldos del FINGAC 1, hemos planteado ya recuperación de saldos, eso venían de la administración anterior en nuestro caso. No hemos recibido un solo dólar del FINGAC 2 y por eso lo que Jorge decía, al final yo no he suscrito un FINGAC 3, pero algunos compañeros, quizás nuevos prefectos, se animaron a suscribir el FINGAC 3 pensando que iban a poder contar con los recursos. Entonces, eso es importante que ya se dé dentro, más allá de que la Constitución habla de lo predecible de las transferencias, que se dé un mecanismo y una transición, quizás buscar un mecanismo de una disposición transitoria que obligue que esos recursos, los de competencia de riego y los del IVA, sean transferidos de manera programada, en un plazo. Podemos hablar de un plazo, y esto también debe ser producto de un diálogo y de un consenso tripartito, asamblea, gobiernos autónomos centralizados y el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas, para buscar mecanismos de diálogo y de consenso para poder llegar a una solución. O sea, particularmente yo digo, si nos dicen que van a haber una programación, que se puede extinguir las obligaciones, si nos dicen que nos van a dar TV6, puede ser una opción, unos redimibles en este año y otros redimibles en el año siguiente. Esos documentos o las notas de crédito del SRI, que antes nos podían dar cuando era devolución del IVA, son documentos que sí son recibidos al 100% de su valor nominal por los ciudadanos, por los contribuyentes, por las empresas, porque sirven para pagar tributos, aranceles, y en ese sentido son documentos de los cuales no tendríamos ningún tipo de castigo, y en esa forma incluso podríamos contribuir a la solución, porque, y esto obviamente los aceptan contribuyentes de medianos hacia grandes o proveedores de medianos hacia grandes, porque sí, en la intermediación sí puede haber al 100% del valor nominal, sí puede haber algún descuento en la intermediación a través del mercado de valores. Eso es un tema, buscar un mecanismo de que ya de aquí en adelante el IVA se transfiera todos los meses, ya no se siga acumulando esa bola de nieve, ya dar una solución a nivel legal, y que incluso so pena de que se tengan que pagar con intereses y sin perjuicio de las sanciones administrativas por el incumplimiento. Entonces ya en un momento hubo una propuesta en ese sentido, hay que hacerlo a través de una reforma normativa. Y el otro tema que quería plantearles, compañeros, la Constitución y el COTAD establece que los gobiernos provinciales tienen la competencia de gestión ambiental, riego y drenaje. Los municipios tienen la de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, en las playas del mar y en las canteras. Pero resulta que a través de resoluciones del Consejo Nacional de Competencias se le pone límites al ejercicio de esas competencias. Es decir, en materia de riego, dice, sí pueden hacer los proyectos de riego, pero no los biprovinciales, no los multipropósitos. Y ahí comienzan a darse trabas. Y la ciudadanía nos reclama a nosotros, por ejemplo, en Manabí, tenemos un sistema de riego, el Carrizal Chone, sí podemos operarlo. El sistema de riego Poza Honda, que se sirve la mayor parte del Valle Central de la provincia, tenemos que hacer convenios porque la gente nos reclama, o intervenir en el desasolve de canales, intervenir en la cuenca, pero no tenemos la competencia. Por la Constitución y la ley sí la tenemos, pero por una resolución del Consejo Nacional de Competencia, hacer un multipropósito, es decir, que sirve también para dar agua potable, no podemos intervenir en la parte de riego. Buscamos los mecanismos para intervenir aplicando la Constitución de manera directa, pero también esa es otra de las trabas. Y nombro también la gestión ambiental. Nosotros las prefecturas tenemos la competencia de vialidad rural.
Y tenemos también la competencia ambiental y hacemos planes de reforestación, de conservación de las cuencas hídricas. Pero para poder tener un libre aprovechamiento, para poder abaratar los costos de la vialidad rural, en Manaví todavía tenemos más de 8.500 kilómetros de vías veraneras, es decir, que en el invierno quedan incomunicadas cientos de miles de personas en nuestra provincia, y que queremos darle por lo menos un mínimo de la dignidad y esperanza con vías con mejoramiento. No estamos hablando de asfalto, ni de adoquinados, ni de apenas con material de canteras. Tenemos que hacer un peregrinar. Llevamos 8 meses entre Arcón, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, para poder tener una explotación en nuestra provincia de una mina, que si le permitieran que los municipios pudieran hacer esa competencia, y nosotros le pagaríamos las tasas con todo gusto a los municipios, no tuviéramos que peregrinar. ¿Qué hicieron en el Consejo Nacional de Competencia? Pusieron que el órgano rector emitirá los procedimientos para poder ejercer la competencia en los demás niveles, en este caso los municipios. Queremos controlar cómo desangran nuestros bosques, cómo se tala el samán indiscriminadamente, y el control forestal se lo ha dejado el Ministerio del Ambiente. Es decir, en algunos casos ni hacen ni dejan hacer. Entonces, en ese sentido, el régimen de descentralización debe de ser fortalecido. Y otro tema, que es un debate que debe culminarse para que el Consejo Nacional de Competencia haga un verdadero costeo de las competencias. Nosotros tenemos la competencia del fomento de la actividad agropecuaria y la actividad productiva en general. No tiene realmente recursos adicionales esa competencia. La vialidad rural, el riego y el drenaje no está debidamente costeado. Entonces, tenemos que debatir mucho en materia de centralización y autonomía. Y sí también con corresponsabilidad, porque hoy tenemos un alto nivel de dependencia, los gobiernos provinciales mucho más que los municipios, un alto nivel de dependencia de la transferencia del gobierno central, con corresponsabilidad fiscal. También avanzar hacia un diseño de un sistema de centralización donde permita generar con competencias tributarias ingresos a los gobiernos autónomos provinciales. Entonces, en ese contexto, apreciados asambleístas, agradecemos su interés y queremos pedir su respaldo para que junto a los municipios, junto a los gobiernos parroquiales rurales, que hemos enfrentado con todo desprendimiento, sin miramientos de banderas políticas, esta pandemia prácticamente con recursos que veníamos reservando para obras por el desarrollo de nuestras provincias, proyectos sociales. En algunos casos no se han recibido recursos atribuibles al periodo desde que estamos en emergencia. Nosotros hasta hace poco nos debían el 40% del mes de marzo, es decir, desde el 18 de marzo, a eso equivaldría, y algunos compañeros están desde mediados de marzo, desde que empezó la emergencia, no han recibido recursos atribuibles al periodo de la emergencia. Y todos hemos puesto millones de dólares, nuestro esfuerzo, nuestro contingente, hemos puesto los millones de dólares que son ahorrados para vías, para riego, para el desarrollo social. Hemos tenido que hacer esfuerzos para atender los temas de la emergencia. Y lo hacemos con el mayor compromiso, porque nada más importante que la vida, la salud, la seguridad de nuestra población. Pero no hemos tenido esa consecuencia de al menos, si no se pueden poner al día, por lo menos decir una programación y procurar dar solución también a los temas antiguos. Entonces, simplemente ya para el mes de julio, si nosotros no recibimos transferencias al menos de un mes más, difícilmente vamos a poder pagar ya los sueldos de los trabajadores y empleados del gobierno provincial. Hemos tenido siempre la prioridad de dejar cubierto la nómina, pero hemos tenido también, porque gente confió en nosotros, participó de procesos para adquisiciones de bienes o servicios por la emergencia. Otros son recursos que tenían que ver con proyectos fundamentales, por ejemplo, la vialidad rural, el riego, y hemos tenido que desembolsar esos recursos y estamos con deudas de la emergencia, con deudas de los proyectos y sin poder dar anticipos de nuevos proyectos. Entonces, nosotros en nuestro caso todavía teníamos pendientes recursos de la ley de solidaridad de proyectos viales y tuvimos que hacer enormes esfuerzos para que esos proyectos, primero que terminaron unilateralmente porque le damos problemas en la administración anterior, volverlos a contratar, financiar hasta poder tener reembolsos. Esperamos, nos han ofrecido para el día de hoy, tener reembolsos de recursos que vienen de la ley de solidaridad, que no deberían de tener demora porque esos recursos están asegurados
no se pueden tocar. Sin embargo, de ello estamos realmente viviendo una situación al límite de nuestras finanzas públicas. Así que agradecemos y valoramos todo lo que podamos hacer. Yo propongo que haya una comisión ya técnica y que se pueda incorporar, incluso si es preciso, ustedes lo consideran, integrantes de otra comisión y exhortar a que se sienten a ver reformas legislativas que den solución integral para adelante y que puedan con disposiciones transitorias dar una solución acordada, concertada de todas las deudas que nos acumulan a los gobiernos autónomos centralizados del país. Muchas gracias, estimado presidente y estimados asambleístas y compañeros y compañeras prefectos. Muchas gracias, prefecto, y gracias por la propuesta que ha planteado. Justo en esta comisión estamos tratando las reformas al COTAD y creo que dentro de ese marco es clave incluir lo que se plantea para que haya sanciones y consecuencias concretas en la ley cuando se retienen indebidamente los fondos de los gobiernos locales. Total apoyo nuevamente. Con eso terminamos las comparecencias de las autoridades provinciales, algo que me corrija, señora secretaria, y vamos a darle la palabra al asambleísta Washington Paredes. Señor asambleísta, está apagado su micrófono. Ahí sí. Buenas tardes. Un gusto enorme tenerlos aquí presentes, señores asambleístas, colegas asambleístas también que no son de esta comisión, que están aquí. Un saludo especial a los señores prefectos del país. Hoy más que nunca parece ser que la pandemia nos ha unido más a los GATS, a las prefecturas, con su comisión que les representa en la Asamblea Nacional. Una de las palabras que dijo al inicio el estimado prefecto, conocido amigo mío, Jorge Guamán, nos dice: recién asoma. Jorgito, nosotros cuando comenzamos en la comisión de GATS, en la presidencia del expresidente Montgomery Sánchez, nosotros comenzamos con la reforma a la LOREC y visitamos más de 7 provincias a nivel país. Obviamente que los prefectos de ese entonces fueron renovados por otros prefectos, ¿no? Por las últimas elecciones pasadas. Pero me recuerdo muy bien que cuando fuimos a Manabí estuvo presente en ese entonces, en esa reunión, el prefecto Orlando, que no me deja mentir, ¿no? Entonces sí hemos estado unidos la comisión de GATS. Quiero también mencionarles que como integrante de la comisión de GATS y con el apoyo de Diego García, de Héctor Yepes, cuando salió este nefasto decreto ejecutivo de fecha 3 de febrero, el decreto 989, que les estaban quitando las competencias y recursos relacionados al riego y drenaje y las estaban traspasando a la Secretaría del Agua. Fue este asambleísta quien pidió la comparecencia de todas las autoridades que vayan a la Asamblea Nacional a comparecer. Y fue por esa presión que nosotros hicimos desde la Asamblea Nacional que con fecha 10 de febrero sustituye a este decreto 989 el decreto 995. Y lo que ustedes estaban perdiendo y que ustedes también protestaron, y no me deja mentir el presidente de los gobiernos provinciales, Pablo Jurado, yo estuve en esa reunión, yo estuve ahí con Jorge Guamán y les expliqué, y todo esto nació a pedido de mi gran amigo el prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda. Esa es una de las formas de decirles que la comisión de GATS, sus integrantes, estamos siempre vigilantes a de que no se afecte las competencias y autonomías que tienen ustedes. Asimismo, a pedido del asambleísta alemán, nosotros hicimos comparecer a los señores representantes de telecomunicaciones, al ministro, cuando les querían quitar los infocentros a las juntas parroquiales, ¿no? Decirles también al prefecto de Manabí que recursos económicos faltan en las prefecturas y por esa razón uno de sus pedidos que usted está haciendo a iniciativa de la asambleísta Janine Cruz y con apoyo del prefecto Rafael Dávila de Loja,
nosotros estamos enmendando la Constitución vía enmienda y nos encontramos ya en informe para segundo debate para modificar la Constitución y que las prefecturas reciban más recursos económicos y que sean destinados a caminos rurales, ¿no? Eso, y decirles que yo les respaldo en toda toma de decisión que se haga en esta tarde relacionado a la asignación de los recursos económicos que les corresponde, la devolución del IVA, los recursos retrasados de riego y drenaje, y cualquier resolución que se ejecute en esta tarde, estaré listo para, como en el pasado, respaldarlos. Yo tengo que ausentarme de esta reunión, pero estaré conectado porque soy el coordinador nacional de bienestar animal y en este momento nos encontramos también reformando la losa y por esa razón nosotros tengo que acudir a esta reunión telemáticamente, ¿no? Y darles un mensaje, por favor, lleguen sus aportes a la Comisión de GATS. Nosotros seguimos recibiendo aportes para reformar el COTAC. Entonces, es el momento oportuno. También tenemos que hacer este informe para segundo debate y ahí cristalizar todas sus necesidades en una ley, porque a través de una ley nosotros podemos fiscalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta Washington Paredes, y total apoyo siempre a esas iniciativas. No sé si algún otro legislador desea intervenir ya en esta etapa de la comisión o quienes nos acompañan, por favor, por el chat, si pueden pedir la palabra. Por favor, el asambleísta Javier Cadena. Gracias, presidente. No, ¿sí me escucha? Sí, lo escuchamos, asambleísta. Muy bien. Gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Un saludo a los señores prefectos provinciales, a los compañeros asambleístas. Yo creo que es muy preocupante lo que vive el país y más lo que tienen los gobiernos seccionales, no solo las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales. Quienes estamos en el día a día, vemos de que son los gobiernos seccionales los que están atendiendo a su pueblo. Y lo que es más, el gobierno nacional delegando responsabilidades, como es a los COE cantonales para que cambien la semaforización y carguen con la responsabilidad. ¿Qué les ha tocado a los alcaldes, a los prefectos de la patria, como lo ha manifestado bien el señor prefecto de Manabí? Incluso de sus ahorros o de sus ingentes recursos económicos, poner para solventar la vida y la salud de los ecuatorianos. Y aparte de eso, hoy tienen problemas hasta con la Contraloría General del Estado. Que ridiculez se podría decir, ¿no? Miren, cuando nosotros hemos tenido la experiencia de ser parte de organismos seccionales y a través de proyectos del Banco de Desarrollo, a través del FINGA 1, FINGA 2, FINGA 3, quieren direccionar la plata que le corresponde a cada uno de los gobiernos seccionales. Que aparte de lo que le dicen lo que debe de hacer, no la necesidad que tiene su pueblo, sino lo que debe de hacer, deben de pasar por un ambiente burocrático tenaz. Como decían, el tema de riego, la viabilidad de Senagua, la viabilidad de hídrica, que lo del verde, etcétera, etcétera. Y por eso es de que este país ya en estos momentos ha topado fondo. Ya esta estructura administrativa, señores prefectos, yo creo que ya no da más. No da más. Y ojalá el Ecuador camine por una modernización, una descentralización y una autonomía verdadera. Pero que no le veo yo solo con el tema de la reforma al COTAC. Debe de haber una reforma constitucional, desde mi punto de vista. Bien lo decía el prefecto Guamán, a lo mejor los que ya estamos más de un periodo, o los que están más de un periodo, saben de que a lo mejor muchas cosas han sido lirismos. La comparecencia de los ministros, lirismo, porque aquí lo que necesitamos es resultados efectivos.
Y no quiero decir de que con eso a lo mejor la comparecencia de esta tarde y el apoyo que esta comisión sin lugar a duda debe de darles a ustedes debe de ser decisiva y frontal. Pero yo los invito también a pensar para el día de mañana, y no porque seamos hoy autoridades, porque no puede ser de que lo que ayer fue bueno, hoy sea malo, y lo que hoy es malo, el mañana sea bueno. No, el Ecuador ya está cansado de esas cosas y actuemos y propongamos como ecuatorianos. Yo creo que la estructura administrativa incluso ya no debe de ser tal como es ahorita. Bien decía el prefecto Guamada, un gobernador que es nombrado a dedo tiene más poder que el mismo prefecto, porque él es el que preside el COE provincial, y si no le da la gana de poner en el orden del día las obras que está exigiendo el BEDE para dar los préstamos, no se pone. Qué cosa para absurda, negligente, a lo mejor el prefecto. Y si no es de la línea política aquí, el rencor político ha prevalecido más que el interés general y el interés de un pueblo. Hay muchos políticos que ven su elección o su presencia o su imagen antes que ver la imagen de su pueblo y lo que necesita su gente. Eso es lo grave en nuestro país. Ese canibalismo político y aparte de eso, esta corrupción que nos invade por todos lados. Por eso les decía de que los invito a proponer también como CONGOPE. Y yo creo que debe de hacerse en un planteamiento de reformas constitucionales. Mire, el señor Jaime Nebot propone una consulta popular, y no porque vaya a ser o no vaya a ser candidato, que dijo que ya no lo va a hacer. Pero yo creo de que ahí se debería presentar. Una de las cosas es de que ya no existan las prefecturas. Y le digo eso con la finalidad de que las gobernaciones desaparezcan, porque las prefecturas, que es el gobierno de la provincia, deben de asumir ese rol, porque tienen maquinaria, tienen infraestructura y todas las cosas. ¿Qué hacemos nosotros con un membrete de gobernación cuando no hacen nada? Tienen tenientes políticos, tienen jefes políticos y no tenemos nada. Más bien, eso es lo que se debe de eliminar, esos mandos dependientes del gobierno central que absorben la plata y burocratizan el Estado ecuatoriano para que la prefectura, que tiene su maquinaria, su logística y se complemente bajo funciones y delegaciones determinadas y competencias determinadas en la ley. Que un consejo de competencias sea obediente del ejecutivo de turno para decir, bueno, cedo esta competencia y ustedes verán cómo hacen las cosas, y después estar mendigando los recursos económicos. El tema de riego es fatal. Miren, mi provincia, la provincia del Carchi, más de $4 millones deben por este tema de riego. El modelo de equidad territorial, la señora prefecta de Pichincha manifestaba, dice, bueno, ¿cómo es de que se está haciendo tanta discrecionalidad por parte del Ministerio de Finanzas? Porque a unos sí se les paga el 100% en el mes de marzo, a otros el 50%, a otros el 45%, a otros el 80%. Ahí debe de haber ya en la ley secundaria como el COTAD una sanción, porque no podemos estar los ciudadanos, y más aún las autoridades electas por el pueblo por sus provincias, por sus cantones, a expensas de ningún funcionario de segundo o de tercer orden. Y digo de segundo o de tercer orden porque no creo que un ministro sea más que una autoridad de elección popular. Y lo digo así porque, señora prefecta, con la mayor consideración y respetos, lastimosamente las asignaciones presupuestarias se lo hacen en base a intereses y coloridos políticos. Y eso lo sabemos todos, y por eso debe de haber en la ley taxativamente de que debe haber la sanción, la destitución y hasta la cárcel de esos malos funcionarios que hacen esas orientaciones, porque desde ahí empieza la corrupción, desde ahí empieza la compra de conciencias incluso en la Asamblea Nacional. Mire, ¿por qué la provincia de Bolívar? ¿Por qué la provincia de Bolívar está pagada el 100% del modelo de equidad territorial? Analice de qué línea política es el prefecto y cómo votó su asambleísta en la ley humanitaria y en la ley de finanzas públicas. Ahí está. Cuando se habla es que nos ofrecieron pagar. Yo sé de que es grave las denuncias que le acabo de manifestar, pero esos son los condicionamientos. No tengo miedo, y no por la inmunidad que me representa, porque todo el mundo sabemos de que así se ha venido actuando desde años atrás, muchos años atrás, y eso es lo que se debe de cambiar en el país,
Aquí todos somos iguales, todos somos ecuatorianos, y por eso mi total respaldo a ustedes, señores prefectos, en este sentido. Cuando lastimosamente, bajo chantajes, le dicen, ¿sabe qué? Prefecto o alcalde, firme el finga 1, finga 2, porque caso contrario se va a quedar sin plata. Así les dicen. Yo he escuchado eso. Y nos han dicho nada que ver en él. Y aparte de eso, aparte de que direccionan la obra, en muchos casos existen ciertas regionales del BED y desde el BED central hasta quieren direccionar a las empresas contratistas para dar tal o cual servicio. Eso es grave, y eso lo hemos manifestado, le hemos dicho al señor ministro, y por eso queremos de que se dé el juicio político al señor ministro de Finanzas, para decirle, ¿sabe qué? Si no estamos pidiendo la plata de los municipios, ni de los consejos provinciales, ni de las juntas parroquiales en la devolución del IVA. Es plata de los organismos, de estos organismos, no es plata del Estado. ¿Qué pasa si yo me cojo una plata que tengo que darle a mi vecino? Es ser ladrón o actuar dolosamente. Y así está funcionando el Estado ecuatoriano a so pretexto de decir de que no tienen plata. La pandemia ha venido a agravar las cosas, pero desde hace mucho tiempo atrás se hacen estas cosas. Mucho tiempo atrás. Ojalá podamos cambiar la ley. Hay un proyecto en la Asamblea Nacional para que no se retenga ya lo del IVA, presentado por el legislador Henry Conflict. Ojalá ya se dé trámite en la respectiva comisión. Y yo creo, con el mayor de los respetos, no sé si la Asamblea Nacional alcancemos o no alcancemos, pero nosotros tenemos que legislar y fiscalizar hasta el 14 de mayo del 2021, que será nuestro último día como asambleístas. Y mi total respaldo y apoyo, compañeros prefectos. Compañeros, no pensemos en coloridos políticos. No pensemos en las elecciones ni siquiera que vienen. Pensemos en lo que necesita el Ecuador y que el día de mañana cualquier ciudadano que ostente esa confianza de su pueblo va a tener la misma desesperación que ustedes están teniendo. Una, cómo pagar a sus empleados, cómo pagar a sus trabajadores. Y lo otro, cómo pagar ese compromiso social y político de la gente que confió en ustedes o en nosotros, porque hay obras que necesita nuestra gente, hay muchos sectores que necesitan electrificación, hay muchos sectores que necesitan riego, hay muchos sectores que necesitan vialidad, infraestructura básica, y que lastimosamente el gobierno nacional no les ha dotado, y hoy les quita la plata de los gobiernos seccionales que podrían ayudar en eso directamente. Gracias, presidente, y mi respaldo a la resolución que se adopte para dar todo el incentivo a las prefecturas y a los gobiernos seccionales. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Diego García. Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo muy cordial a todas las compañeras y compañeros asambleístas, a todos quienes ejercen esa acción en los territorios, a la compañera Paola Pavón, a Leonardo, a todos los señores prefectos que están participando de esta reunión. Esta ya es, creo que la cuarta, quinta reunión que estamos hablando sobre las deudas que realmente tiene el gobierno con, no solamente con las prefecturas, sino con los gobiernos autónomos descentralizados. En varias ocasiones hemos solicitado como asambleístas la información real, la transparencia de los valores que se adeuda por parte del ministerio a los gobiernos autónomos descentralizados. Lamentablemente, una información es del ministerio, otra información es de otras partes y realmente no concatena, no hay un solo criterio en referencia a los valores de deuda. Hoy, muy didácticamente, la compañera Paola Pavón creo que nos abre los ojos de la realidad de la deuda que tienen los gobiernos provinciales. Así quisiéramos que también del AME nos den con exactitud, igual la CONAGOPARE, porque eso da la posibilidad también de decirle al ministro, esto es lo que nos presenta los gobiernos provinciales, esto es la deuda hacia las prefecturas. Porque el señor ministro, cuando expuso aquí la comparecencia, aparentemente todo está muy bien. Nos dijo que ya había entregado las asignaciones del mes de marzo. Imagínense con qué desigualdad que se está entregando las asignaciones
que realmente eso hace resentir a muchos compañeros que están ejerciendo las prefecturas, las alcaldías, las presidencias de los gobiernos parroquiales. Da mucho que desear porque el señor ministro nos miente a como dé lugar. Parece que estamos viviendo en otro país. Parece que estamos viviendo en el país de las maravillas, de acuerdo al señor ministro de Finanzas. Pero la realidad es otra. Qué preocupación de ustedes, señores prefectos, de manifestar de que posiblemente en este mes cierren las puertas porque ya no van a tener los fondos para pagar los sueldos de los colaboradores del gobierno, de los gobiernos provinciales. La misma historia en los municipios, la misma historia será en los gobiernos parroquiales, y ellos más grave todavía porque los presupuestos de ellos son mínimos en referencia a los municipios y a los gobiernos provinciales. Realmente es una pena, señores compañeros asambleístas, señoras y señores prefectos, por la falta de transparencia de los valores que se adeudan a cada gobierno autónomo descentralizado. Se han convertido ustedes en los salvadores de este problema de la pandemia. Ustedes poniendo dinero, como lo explicaba Leonardo Orlando, desde sus ahorros, dejando de invertir en las competencias exclusivas que ustedes tienen, las competencias constitucionales, y realmente, más allá de eso, con los problemas que vendrán a futuro por parte de la Contraloría General del Estado. Y ha sido motivo de discusión esta situación porque realmente no hay una base legal que les garantice lo que ustedes acaban de salvar vidas, independientemente de que no es la competencia de ustedes. Por un lado, se quita ya el decreto de la emergencia sanitaria, se les presiona a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales de que cambien de semáforo, y realmente pues la pandemia sigue viviendo en cada uno de nuestros territorios y lo más grave, incrementando los contagios y muertes de los ciudadanos ecuatorianos. No es dable de que ustedes estén viviendo lo que están pasando. Se configuran varias opciones de pagar, de cancelar, ¿sí? Sabemos con mucha certeza de que en algunos gobiernos municipales ya habían negociado algunos señores alcaldes con bonos del Estado. Y es perfecto lo que acaba de decir la compañera Paola Pavón. ¿Qué van a hacer con los bonos del Estado? ¿Con eso van a pagar al ingeniero que va a construir alguna obra, una carretera o un mantenimiento en el sector rural? ¿Con los bonos del Estado van a pagar los servicios públicos? ¿Con los bonos del Estado van a pagar alguna obra de fomento productivo, alguna situación de riego? Es muy complicada la situación que están viviendo los gobiernos autónomos descentralizados, por eso creo que es importante las acciones que ustedes han hecho. La compañera decía que ya ha presentado una acción jurídica, pero lamentablemente, como no han tenido tiempo para hacer la defensa, sí tuvieron que postergarle unos días más. Algunas autoridades nos han manifestado que están esperando a ver qué es lo que pasa con la decisión de esa acción para ver si intervienen también en función de lo que digan, lo que decidan en la acción que está haciendo la compañera prefecta de Pichincha. Yo creo que pedirles a todos ustedes, señoras, señores prefectos, que haya mayor unidad, porque la unidad va a ser la fuerza. Igualmente en los municipios, que haya unidad, unos por un lado, otros por otro lado, y realmente eso les permite que estén divididos y no haya una certeza de que cumpla el ministerio con los fondos que tienen de ley asignados a ustedes. Hemos luchado, hemos estado preocupados desde la comisión por la devolución del IVA. Por ahí se decía que el Banco del Estado, ex Banco del Estado, Banco de Desarrollo ahora, sí, dice que presenten los proyectos para darles desde ahí, que ellos van a manejar. Bueno, y ahí sí, estoy muy de acuerdo con el compañero. ¿Dónde está la autonomía de los gobiernos autónomos? ¿Dónde está la descentralización que tanto se habla? Hay que practicar lo que se pregona realmente. Y aquí tenemos errores garrafales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que lamentablemente no solamente es en contra de los gobiernos autónomos descentralizados,
también es en contra absolutamente de todas las instituciones, porque a todas las instituciones se les debe, a todas las instituciones se los miente, que ya van a arreglar el próximo mes, después de 2 meses, ese rato se tranquiliza, pero no hay nada. Decía el presidente de la Comisión referente a que el ministro se comprometió en una comparecencia aquí en la Comisión de arreglar el asunto de los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta el día de hoy no pasa nada y vemos con mucha preocupación que se sigue incrementando la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados. Nuestro apoyo a lo que ha manifestado el presidente de apoyarles a ustedes, si es el caso de ir a hacer plantones, lo que tengamos que hacer, porque creo que no es que pierden ustedes como prefectos, no es que pierden como alcaldes, como presidentes de los gobiernos parroquiales. Está perdiendo el pueblo ecuatoriano, está perdiendo la ciudadanía de Pichincha, de todas las 24 provincias. De esa manera, pues, aunamos esfuerzos, nos unimos con ustedes a seguir generando presión para que se haga realidad esta resolución de este problema que ustedes lo están acarreando. De esa manera, pues, agradecerles la presencia de ustedes como autoridades de los gobiernos provinciales y nuestro compromiso, pues, de trabajar unidos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Mónica Alemán. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero agradecer las intervenciones de los señores y señora prefecta que han demostrado una vez más en esta tarde que la realidad de los gobiernos provinciales es distinta a lo que acá se ha venido diciendo. Quiero, además, me parece que ya veo conectado al señor prefecto Pablo Jurado, que es presidente de Congope, también saludar la presencia de esta reunión. Creo, presidente y colegas asambleístas, necesario considerar ciertas acciones que se ha planteado desde la exposición de la señora prefecta de Pichincha. Se ha solicitado aquí se ha hecho aquí algunas propuestas para gestionar el cobro de la deuda pendiente y creo que como comisión nosotros podemos prácticamente también exigir estas cosas al Ministerio de Finanzas, como por ejemplo, que primero se transparente los valores pendientes de pago por cada concepto y por cada gobierno provincial, y sobre todo el tema de la devolución del IVA, ya que se mencionó claramente que no coinciden las cifras del SRI con las que se registran en el Ministerio de Economía y Finanzas. También lo que se ha solicitado de manera, de hecho, insistente incluso por todos los señores prefectos, es la explicación del modelo de priorización para la transferencia que efectúa el ministerio. Y efectivamente aquí se veía, como se nos expuso en un cuadro en la presentación de la Prefectura de Pichincha, pues algunas consideraciones que vemos que no hay una igualdad ni una equidad en la transferencia de recursos. Aquí también se dice que se exige al Ministerio de Economía y Finanzas una comunicación fluida con los GAT. Y aquí yo quiero, sobre este punto, presidente y colegas asambleístas, recordarles que el señor ministro de Finanzas, cuando compareció a esta comisión, mencionó que hay una coordinación realmente efectiva con todos los niveles de gobierno. Y aquí vemos que al menos es importante que están solicitando que haya esa coordinación y también creo que nosotros como comisión podemos también solicitar eso. Colegas asambleístas, señor presidente, es importante esta reunión primero porque no se ha dado como se lo hizo tanto con AME y los representantes de las regionales, en donde hubo mayor, lógicamente, representatividad de los gobiernos municipales, y ahí estuvo el señor ministro de Finanzas. Hubiera sido realmente oportuno que se también tenga la misma comparecencia del señor ministro de Finanzas con los señores prefectos de las provincias de nuestro país, porque también aquí vemos que hay otra la realidad y que hay otras las respuestas que debería darnos el Ministerio de Finanzas. Señor presidente, quiero que una vez más se insista al Ministerio de Economía y Finanzas en las respuestas que nosotros como comisión enviamos y que hasta ahora no han sido respondidas. La transferencia de recursos únicamente se respaldan en decir no tengo dinero y se les pagará cuando se tenga.
Esas no son las respuestas que nosotros queremos escuchar, esas no son las respuestas incluso que deben escuchar las diferentes autoridades. Y por esa razón, yo solicito, presidente, que se extienda una vez más un pedido de información al ministro de Economía y Finanzas y de ser pertinente y oportuno, si necesaria, la reunión tanto con los gobiernos provinciales como con el señor ministro de Finanzas de manera conjunta, porque creo que es importante que sepa explicar específicamente sobre estos temas que preocupan a los diferentes gobiernos provinciales. Eso nada más, presidente. Días también en la comparecencia del señor ministro se mencionaba que se haga una mesa de trabajo para poder coordinar acciones. Yo, presidente, creo que incluso es más oportuno hasta para que haya esa relación entre autoridades, ver esa factibilidad, pero sí creo necesario la respuesta del ministro de Economía y Finanzas. La semana pasada, nosotros el día viernes, resolvimos una vez más exigir al Consejo de Administración Legislativa la calificación de los 5 procesos de juicio político que tiene el señor ministro, y también esperamos que ese comunicado se haga a la presidencia de la Asamblea por parte de esta comisión, presidente, porque realmente lo que estamos escuchando son necesidades que parece ser que el encargado del Ministerio de Economía y Finanzas no las conoce o no las quiere escuchar. Hasta ahí nomás en mi intervención, presidente. Gracias. Muchas gracias a la asambleísta Mónica Alemán. Vamos a actuar en base a lo que se ha planteado y a lo que se resolvió ya el día viernes, con lo cual, pues sin más pedidos de palabra, quiero agradecer la presencia de los prefectos el día de hoy, reiterar nuestro respaldo a todas las acciones que se han seguido. También directamente pues desde la comisión vamos a acompañar todo proceso judicial que se dé para hacer valer los derechos de los habitantes de las provincias de nuestro país, de tener los recursos que corresponden de acuerdo a la Constitución y la ley. Agradecer también pues a los legisladores que nos han acompañado en esta sesión y reiteramos, como ya lo resolvimos el viernes por moción que planteó el asambleísta Alemán, nuestro respaldo a la movilización de las autoridades locales, analizar una demanda conjunta. Estamos trabajando en eso para plantearlo a la comisión y vamos a dialogar con los representantes tanto de CONGOPE, CONAGOPARE y AME. También saludar la presencia, que lo vi conectado, al presidente del CONGOPE, al prefecto Pablo Jurado, y por último, pues, proceder con ello a clausurar la presente sesión. Quería también informar a los integrantes de la comisión que nos ha llegado ya el veto parcial a la ley contra el microtráfico y consumo de drogas. Estamos preparando un análisis técnico en la comisión. No sé si por secretaría ya se ha circulado el texto de la objeción. Entiendo que sí se ha hecho, así que inmediatamente pues vamos a proceder a analizar ese tema y también contarles una buena noticia. Esto es una gestión que lo hemos hecho desde la presidencia, pero en la línea de lo que ya hemos resuelto en esta comisión varias veces sobre el tema de las planillas de luz, ante los reiterados anuncios, pero no soluciones que habíamos tenido a nivel nacional, decidimos presentar una demanda en Guayaquil contra la Arconel, una medida cautelar constitucional exigiendo que se suspendan todos los cobros en planillas de luz en base a las presunciones o promedios que ordenó Arconel, como ha sido tema tratado en esta comisión, y el día de hoy nos han notificado la resolución a favor de la jueza, ordenando que se suspendan todos los cobros de planillas a nivel nacional en base a presunciones o cualquier tipo de promedios. Creo que es un triunfo de la comisión como tal. Le pido a la secretaria, ya le voy a reenviar la resolución también para comunicarla a todos los miembros de la comisión, porque creo que es un fruto importante de lo que hemos trabajado en esta mesa legislativa. Nuevamente, muchas gracias a todos, asambleístas, prefectos, autoridades, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, presidente.
Muchas gracias, presidente. Gracias, señores asambleístas. Gracias, presidente, asambleístas. Buenas tardes a todas. chao. Querido prefecto, querida prefecta. Se cuidan. Igual a cuidarse todos, ¿no? Así es, Jorgito, bien cuidada. Hasta No saluden luego. con beso ni abrazo. Chao. Gracias, gracias, presidente. Por favor. Chao, que les vaya bien. Compañero Diego, Pablo, Mónica, Lilia. Chao. A todos, gracias, Chao. Liliana, Mónica, gracias a todos. Pablito, un abrazo. Un abrazo.